para también aportar un poquito, mis hermanos, en el nombre del Señor. Démosle un fuerte aplauso. Esos aplausos son porque Jesucristo se lo merece, el Espíritu Santo que está aquí se lo merece. El Señor resucitó y por lo tanto debemos estar felices. ¿Por qué? Porque Él abolió el pecado y dijo: desde hoy en adelante el pecado ha muerto para ustedes, los que viven en mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Él venció en la cruz y hoy ha vencido al pecado. Y por lo tanto tenemos autoridad sobre el mal. Tenemos autoridad sobre el mal. Mis hermanos, yo les presento a un Cristo vivo hoy. Un Cristo que luchó, se dio y se entregó plenamente por amor. Por amor. Y esa fuerza se la daba a Dios. El Dios que está aquí mirándonos, el Espíritu Santo que hoy está aquí entre ustedes. Hoy el Señor nos presenta una nueva etapa en la vida para todos nosotros. Todas las leyes fueron cambiadas, fueron renovadas en el Espíritu. Jesucristo murió por nosotros y todo ha sido renovado. Esta iglesia ha sido renovada para dar un paso a la nueva vida que tenemos nosotros en Cristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Espíritu Santo, llena mi vida. A ver, repitamos conmigo: Espíritu Santo, llena mi vida, porque hoy es tu fiesta. Porque hoy es tu fiesta, Pentecostés. Jesucristo, tú resucitaste. Venciste a la muerte. Sellaste nuestras vidas. Nos diste la oportunidad de dar a este mundo lo mejor de tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Otro aplauso para el Señor, porque es una fiesta lo que se vive hoy, mi hermano. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Pentecostés. Así es, día de fiesta. Para los judíos el Pentecostés supone la celebración de la entrega de la ley de Moisés en el monte de Sinaí para los judíos. Para nosotros los cristianos es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Cristo, que marca el nacimiento de nuestra iglesia, mi hermano. Entonces, todo lo que el mal venía haciendo, todas las cosas malas que venían sucediendo con los profetas, con tanta cosa que sucedía con ellos, Jesucristo vino y lo acabó. Y lo acabó como hombre, porque Jesucristo como hombre venció en la cruz a ese espíritu del mal que venía a querernos obligar. ¿Por qué digo como hombre? Porque en esa cruz Él quedó solo y por amor soportó desde un comienzo hasta llegar ahí por nosotros, mis hermanos. Entonces, como hombre, decimos en el nombre de Jesús: afuera cualquier espíritu que pueda interrumpir nuestra adoración con Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. La iglesia dedica la semana de Pentecostés en honor al Espíritu Santo, pero también celebra la consagración de la iglesia. Durante el Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo, ustedes saben bien, ¿no? Y el Señor, cuando se estaba yendo, Él se tenía que ir, pero para dejarnos, ¿qué? Al más grande, decía, al más grande, que es el Espíritu Santo, y nos deja, ¿para qué? Para que nos consuele, nos anime, nos saque de la depresión, nos saque de la tristeza, nos saque del aburrimiento, de todas nuestras quejas.
Entonces este Espíritu Santo, ¿qué hace, mi hermano? Este Espíritu Santo viene a darnos vida verdadera, a romper todo maleficio, toda hechicería, todo poder del mal. Con el Espíritu Santo podemos llenarnos de alegría, de gozo, de mucha paz, mucha templanza, de mucho amor. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. ¿Y cuándo encontramos al Espíritu Santo? ¿Cuándo? Cuando nos contactamos con el mismo Jesucristo y decimos así: ven, Espíritu Santo, porque necesito tu presencia este momento, necesito que tu presencia inunde mi ser, cambie mi corazón, mi mente y mis deseos que me llevan a la carne. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, donde habita, no puede haber tristeza, no puede haber dolor, no puede haber resentimiento, no puede haber ira, no puede haber nada que sea paz, gozo, alegría, aburrimiento, no puede haber. Tiene que haber mucha paz, mucha templanza, mucho amor para el hermano. Entonces, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, sentimos que estamos preparados para dar lo mejor de nosotros. Entonces, este Espíritu Santo nos llena de dones. Estos dones que empiezan a manifestarse a través de la sanación, a través de la liberación, a través de ese derramar del Espíritu que nos quebranta cuando estamos llenos de pecado, nos hace llorar cuando sale toda esa cosa mala que tenemos adentro de nosotros. Romanos 1 dice: ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. Cuando rompemos todas esas leyes hechas antes para toda esa gente que pecaba, porque no había otro lugar para dar paso a esta gente pecadora que salió de Israel, que salió de ese pueblo, se volvió a corromper. Dios le dio la oportunidad de que salgan. ¿Para qué? Para que tengan una nueva vida, pero siguieron pecando. Entonces, Cristo viene para darnos una nueva esperanza, una nueva vida. Entonces ya no hay, dice, condenación. Ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. ¿Por qué estoy hablando de esta parte? Porque esta parte es esencia para lo que viene a ser el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de que ya no hay condenación, todo pecado cometido, mi hermano, todo pecado cometido, si ustedes han cometido pecado de pensamiento, esos pecados que nos hacen poner tristes, que nos llenan de rabia, que nos llevan a la lujuria, a la fornicación, esos pecados que son abominables ante los ojos de Dios, esos pecados son abolidos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando viene y se rompe este esquema de esas leyes que se habían hecho anteriormente, entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús viene y muere justamente para que esos pecados ya no tengan más autoridad sobre nosotros. Más porque vivimos en Cristo, cada vez que nosotros le pedimos perdón al Señor, nos reconciliamos con nuestro hermano, decidimos arrepentirnos, doblar rodillas, Señor, perdóname porque esto lo hice mal. Viene Jesús, nos toma de la mano y nos levanta y volvemos a su camino. Antes no sucedía eso, pero cuando Jesucristo murió por nosotros, venció al mal, por eso dice, venció al pecado, muchos no lo entienden, venció al mal, venció al pecado, hemos vencido a la muerte en ese pecado. Entonces, cuando usted comete un pecado grave, cuando usted comete un pecado que es malo a los ojos de Dios o malo a los ojos del hermano, en ese momento, si usted se arrepiente, viene
el perdón de Dios. Entonces esa muerte significa un perdón de Dios. Entonces, cuando esta ley pasa y se renueva a un nuevo ciclo que es la venida del Espíritu Santo, las cosas vuelven a cambiar y por eso decimos, vivimos libres en Cristo, ¿no es? Esa vivimos libres en Cristo quiere decir vivimos libres de toda condenación. Si usted pecó, usted no le puede juzgar que vos pecaste, que vos te vas a morir, que vos te vas a ir al infierno. Mi hermano, ya no hay condenación, dice. Si usted se arrepiente y lo pone en las manos del Señor. Gloria a Dios, un aplauso al Señor por esto, porque el Señor ha resucitado, nos ha dado una nueva esperanza, una nueva vida. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Vuelvo a repetir. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu, porque es antes era otra ley, la ley que venía del pecado y de la muerte, dice, la ley del Espíritu de vida, dice, te ha liberado de la ley del pecado. Se crearon estos estatutos cuando Dios los dio a Moisés, porque este pueblo se había corrompido. Entonces Dios decide poner estos mandamientos. Eso no quiere decir que vamos a pecar siempre, que vamos a pecar cuando querramos, que no, yo peco cuando quiero y listo, como alguien me decía a mí. No, me decía, pero yo tengo tanto tiempo para vivir, soy joven y el rato que ya yo quiera yo me arrepiento pues y listo y le entrego mis pecados. Nada, yo le dije, ¿y qué pasa si te toca la muerte mañana? Le digo, no. A ver, yo les digo a ustedes, ¿qué tal si se mueren mañana y en pecado? ¿Qué pasa? ¿Saben lo que pasa o no? ¿Dónde nos vamos? ¿Al cielo? Obvio que sí. Si morimos en pecado, si la muerte nos agarra en pecado, nos vamos a ir allá pues, sin esperanza alguna. Entonces, ¿por qué yo les hablo de esta parte? Porque es muy importante que ustedes diferencien lo que se vivía antes a lo que se vivía cuando vino Jesucristo y murió por nosotros, vino con el fin de abolir el pecado y de terminar con toda condenación. Más el que vive en Cristo es salvo. El que se arrepiente de sus pecados, los confiesa, es libre de pecado. Eso no quiere decir que vamos a estar pecando y otra vez confesando. No, mi hermano. Cuando hay debilidad humana, usted dobla la rodilla, entonces es ahí cuando pide usted el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que viene con mucha paz y donde habita el Espíritu Santo no puede estar el pecado. ¿Sí o no? Donde habita el Espíritu Santo no puede haber pecado. Por eso este Pentecostés es una nueva etapa, una nueva vida, un nuevo renacer en la vida en Cristo. Todo se remonta a vivir en la vida que dio Jesucristo en la cruz y venció como hombre, porque Él logró darnos el ejemplo a todos nosotros. Todos dicen, era Jesucristo, pues era hijo de Dios, por eso aguantó. Yo les digo que la cosa es otra. Él se hizo como nosotros. A ver, yo los voy a poner unos 5 minutos ahí colgados ahí en la cruz. ¿Pueden aguantar? Difícil, es muy difícil. Pero Él aguantó y todavía dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, ¿por qué me has abandonado? Quedó ahí el Señor. Ahí fue con su fuerza y decidió vencer solo como hombre. Por eso nosotros en el nombre de Jesús, afuera espíritu de chisme, de mentira, tenemos la autoridad sobre el mal. Hermoso, ¿no? Tenemos la autoridad sobre el mal, pero cuando vivimos en Cristo. Gloria a Dios, porque eso es hermoso. ¿Quiénes viven en Cristo? Yo veo 1 o 2 nomás. No los veo muy convencidos todavía. ¿Quiénes viven en Cristo? Amén.
Porque vivir en Cristo es separarse de la muerte, renunciar al pecado, vivir en otra vida, en otra línea. Porque es desde ahí donde se rompe. Por eso murió Jesucristo, para romper esa ligadura al pecado. Porque ya no hay más condenación, dice. Somos salvos por la sangre de Cristo, arrepentidos por nuestros pecados y por sus llagas hemos sido sanados, dice la palabra. Qué hermosa promesa, ¿no? Qué hermosa promesa. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, dice, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Yo les aseguro a ustedes que si tienen un problema y no tienen al Espíritu Santo, no conocen a Jesús, van a gastar toda su plata, todo su dinero y van a quedar en la calle y muchas veces no van a encontrar ni la sanación, ni el perdón, sin confesión, y van a quedar sin nada, afligidos, angustiados. ¿Y qué tienen que hacer? No hay más caso que buscar a Dios, ¿sí o no? Cuando se acaban los recursos, por eso dice el Señor, ya no tienen que vivir en la carne, tienen que vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu cambia, porque usted ya no depende de su cuerpo, no depende de las cosas, no depende de lo que hay, lo material, usted depende del Señor Jesús. Aún así tenga el dinero, aún así tenga su, como dicen muchos, su cojonal de plata, y si vive para el Señor, las cosas cambian. Y un día queda sin nada, usted va a vivir igual, yo le aseguro, va a vivir igual porque en Cristo rompemos toda ligadura al mal, a la carne. Entonces, cuando vivimos en Cristo, nuestra perspectiva de vida cambia. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Mire esa promesa, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. ¿Qué tal? No le pertenecería. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, por ende vivimos en Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Todos viven en Cristo? Sí. ¿Y los que no están muy convencidos, quieren vivir en Cristo? Sí. Yo les aseguro que es lo mejor. Aquí tengo a un sobrino allá que está. ¿Qué dice Cristian? ¿Es distinto vivir en Cristo? ¿Cómo se vivía antes? Diferente, ¿no? Y ahora, feliz. ¿Soporta las pruebas? Se soportan las pruebas. Porque Él es un Dios de paz, un Dios de amor. En los momentos difíciles, Dios nos dejó el Espíritu Santo. Por la muerte de Cristo, somos libres. Vienen muchas pruebas. Y cuando clamamos el Espíritu Santo, vamos creciendo, vamos dando en abundancia cosas de nosotros que nos hacen crecer. Y ahí empiezan a darse los dones, los frutos y todos los carismas. Hablamos de la sabiduría, de la inteligencia, el don de consejo, fortaleza, la ciencia, piedad y temor de Dios. Una de las cosas que me gusta recalcar acá del temor de Dios es que el temor de Dios es un don hermoso porque ese don hace que nos alejemos del pecado. El temor de Dios no es tenerle miedo al Señor. ¿Por qué? Porque ya les dije, no hay condenación, ¿sí o no? Porque ya no hay condenación, sépanlo. Con esto no quiere decir que vayan a ir a pecar. No, porque si viven en Cristo, dice que los que viven en Cristo serán más juzgados que los que no lo conocen. Porque ya sabemos. Entonces, esta enseñanza es para que ustedes sepan que cuando vivimos ya en el Espíritu y no en la carne, vivimos más ligados a Dios. Entonces ya le pertenecemos. Si nosotros caemos en pecado, en tribulación, ¿qué hace el Señor? Viene y nos levanta porque somos sus hijos. Siempre lo repito y lo voy a repetir siempre porque es una promesa hermosa. El que vive en Cristo, aún haya tenido el peor pecado y se arrepiente de corazón y le dice, Señor,
yo me arrepiento porque he cometido este pecado tan fuerte, el Señor viene y lo levanta, porque es su hijo. El que cumple los mandatos de Dios es un verdadero hijo de Dios. Ya no vive en la carne, por lo tanto su alma le pertenece a Dios. Nunca más, ni aunque el mal quiera arrastrarlo por allá, Dios lo va a traer de allá y nunca lo va a dejar, porque ya se comprometió, hizo un pacto con Cristo. Entonces la promesa está dada. Jesucristo muere por nosotros, nos salva del pecado, nos salva de la muerte y nos deja su Espíritu Santo, y es donde empieza a vivir una nueva etapa. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, amén. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.